Hoy celebramos con regocijo el último domingo del tiempo ordinario, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, para cerrar el ciclo litúrgico que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo, desde el comienzo del año pasado con Adviento. Para nosotros es un momento de alegría, pero también de fuerza para nosotros poder vivir la plenitud de la presencia de Cristo en el universo. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Porque estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron, un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.
El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero te hospedamos, o desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel o fuimos a verte. Y el rey le dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él le replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La celebración de la solemnidad de Cristo Rey es para nosotros la plenitud de todo lo que ha sido el año que hemos celebrado a nivel litúrgico, a nivel espiritual, a nivel pastoral. Es decir, es el día donde nosotros sabemos que el Señor nos invita a examinar nuestra conducta anual que litúrgicamente acompaña todo el ciclo de los misterios de Cristo en nuestra vida y de nuestra vida unidos a los misterios de Cristo. Eso es, vamos a decir, el sentido pleno de la obra que Dios permite que la Iglesia celebre y realice todo el tiempo, justamente para vencer al tiempo, para realizar el tiempo de la salvación en su plenitud hasta la finalidad del fin de todos ellos. Cristo ha venido a irrumpir en la historia de la humanidad con el sentido temporal y espacial desde su primera venida, pero nos ha prometido la segunda venida, que no va a ser el culmen de una llegada milagrosa así como si nada fuera o tuviera relación con lo que acontece en el mundo, sino al culmen de la historia humana. ¿Y cuáles son los elementos que nos indican nosotros justamente la revelación? Bueno, la revelación nos habla de algo fundamental. Cristo es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. La primera lectura tomada del profeta Ezequiel nos hace ver justamente esa actitud pastoral del Señor. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas. Es decir, que la irá buscando una por una. Él, siguiendo su rastro, el pastor sabe cómo descubrir los rastros que los animales pueden dejar en el monte y saber por dónde ellos están metidos. Y eso para nosotros es un indicativo que la venida de Cristo se cumplirá solo y cuando Él habrá rescatado al hombre de todas las cuestiones y situaciones que han llevado al hombre al pecado. Y por eso entonces es necesario que se culminen todos los tiempos de la salvación en la medida de la redención, porque lo que no es asumido no es redimido, como nos decía uno de los padres de la Iglesia. Y por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ver cómo y discernir cómo el Señor todavía nos está indicando la presencia del pecado, solo a nivel de la conciencia personal, sino también de la conciencia social, de la conciencia ecológica, de la conciencia cultural, de la conciencia científica, de la conciencia social y política, de la conciencia que el hombre ha desarrollado y va desarrollando hasta su propia perfección. Pero esa perfección del hombre no se alcanza solo en el sentido material, intelectual, racional o bajo actuaciones, sino se alcanza justamente con la plenitud del hombre, que es el amor de Dios. Un amor de Dios que se ha hecho hombre para igualarse a nosotros menos en el pecado, justamente para transformar el pecado en gracia. Y allí donde comprendemos que los tiempos finales tienen que ver con esa lucha continua. Esta victoria de Jesucristo tiene que ver con esa lucha continua, no contra el hombre, sino contra el pecado. Nosotros no vamos en contra del pecador, sino en contra del pecado. Y el pecado es o la omisión o la falta de la ley del amor que el Señor ha venido a establecer entre nosotros. Por eso tenemos que tener esa actitud de ojos abiertos, de corazón abierto, para saber mirar. El Señor lo hace de una forma muy especial. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas y curaré a las enfermas, y a las gordas y fuertes la guardaré y la apacentaré como es debido. Eso es lo que el Señor hace. A cada uno según su condición, Él lo va asumiendo, rescatando y transformando. Y no solo persona por persona, sino también en el conjunto que implica toda la sociedad humana, la familia, el matrimonio, la comunidad, el pueblo. Todo está prácticamente ofrecido a Dios para que la acción de Jesús como pastor pueda llegar a todo el mundo. Solo así se completará el tiempo de la llegada del Señor y Él vendrá a romper completamente lo que es el pecado.
Por eso, queridos hermanos, el triunfo de Cristo no es solo una victoria sobre el demonio, como nosotros sabemos que el mismo Señor lo ha anunciado y sus ángeles rebeldes, sino también la victoria sobre el pecado. Pero para eso el tiempo de la iglesia, el tiempo de la salvación, el tiempo de la liberación, el tiempo de la curación. Y por eso nosotros tenemos que comprender la pastoralidad de la iglesia. La iglesia se preocupa a través de la pastoralidad de venir a ayudar la acción de Cristo a través de los discípulos de Cristo que somos nosotros, con el testimonio de vida, con el testimonio de cooperación y colaboración, de corresponsabilidad, porque todos somos corresponsables de lo que es el mundo. Si el mundo anda mal, también nosotros en algo nos hemos echado a perder, lo hemos echado a perder, o por lo menos hemos dejado de hacerlo. El Evangelio de hoy nos lo recuerda. No somos condenados solo por lo que hicimos, sino también por lo que hemos dejado de hacer, en clave de la misericordia, porque justamente la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo está en la clave de la misericordia. Dios nosotros no nos exige conocer y solo practicar la devoción de la misericordia, sino transformarnos nosotros mismos en personas misericordiosas. Un cristiano que no es misericordioso no es un cristiano, es un cristiano adormecido que se ha negado a sí mismo y ha negado su propio bautismo. La misericordia es la señal con la cual el Señor nos viene a diferenciar entre buenos y malos, entre ovejas y cabras, y todo lo que significa eso en la implicación de lo que la simbología alegórica de lo que el Evangelio que el Señor hoy nos presenta. No estamos llamados para hacer lo que queremos solo nosotros, sino estamos llamados a vivir nuestra voluntad en unión a la voluntad de Dios. Es Cristo Jesús el que nos ha venido a liberar de nuestra autosuficiencia. Es Cristo Jesús que ha venido a liberarnos de nuestra hipocresía. Es Cristo Jesús que ha venido a liberarnos de nuestra rebeldía. Es Cristo Jesús el que ha venido a rescatarnos del pecado y a encontrarnos en cualquier lugar donde hay pecado para transformarlo en gracia y así devolvernos la salvación. Es un misterio profundo. Por eso San Pablo en su carta nos recuerda profundamente que por Jesús hemos conocido la resurrección. Por Jesús hemos recibido el don y la gracia de la resurrección frente a la muerte a causa del pecado. Es la resurrección, la plenitud de la vida y la plenitud de la muerte en Cristo, con Cristo y por Cristo. Por eso, esta celebración solemne de Cristo Rey del universo para nosotros no es solo un momento de celebración en el sentido litúrgico, sino de transformación litúrgica de nuestra vida, hacer de nuestra vida una celebración continua de que Cristo es el Rey de nuestra conciencia, Cristo es el Rey de nuestra vida, Cristo es el que ha tomado el mando en nuestro actuar, sentir, pensar y decidir. Y no solo como personas, sino también como comunidad, como familia, como sociedad humana. Todos tenemos esta encomienda y por eso Él a nosotros no nos juzgará como un ejercicio de poder, sino como un ejercicio de la misericordia. Queridos hermanos, oigamos la palabra del Señor. Vivamos con plenitud esta celebración, revisémonos profundamente, porque Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha vencido el pecado, Cristo es el Rey del universo y triunfará plenamente sobre todo lo malo, sobre todo lo perverso que puede estar afectando al hombre. Él asegura que nosotros después seremos felices. Y ya eso lo podemos comprobar en esta vida, porque en la medida que nosotros vamos viviendo la misericordia, en esa misma medida nosotros nos volvemos cada vez más bienaventurados y felices. Una felicidad que no acaba en esta vida, sino que se prolonga en la eternidad. Que el Señor nos ayude a vivir la plenitud de la segunda venida de Cristo. El Adviento que ahora va a empezar la próxima semana
no solo celebra la primera venida de Cristo, sino también la segunda venida de Cristo. Tiempo de espera, tiempo de preparación, pero también tiempo de evaluación de nosotros mismos para que podamos rectificar el camino y escuchar la voz del pastor que nos llama. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios nos conoce como un pastor conoce las necesidades de su rebaño. Sin embargo, unámonos en oración para que Él acoja la súplica que hoy le dirigimos y digamos: reina en nuestra vida, Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Para que todos los pastores de la Iglesia actúen siempre inspirados por la palabra y ejemplo de Jesús, que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Reina en nuestra vida, Señor, para que nuestros barrios y ciudades, tan a menudo víctimas de la violencia y la explotación, brille la paz del reino que vino a instaurar Jesús en el mundo. Oremos. Reina en nuestra vida, Señor, para que los padres de familia y los educadores sepan orientar el crecimiento integral de las personas que les son confiadas, con un corazón de padre y de pastor. Oremos. Reina en nuestra vida, Señor, para que las personas que se preparan a trabajar en la gestión del bien común busquen obrar siempre por la justicia y vigilen la transparencia en sus aspiraciones. Oremos. Reina en nuestra vida, Señor, para que todos nosotros, con responsabilidad y desinterés, obremos en favor del pobre y desvalido, y así podamos ser escogidos un día entre los benditos del Padre. Oremos. Reina en nuestra vida, Señor. Oh Cristo Rey, Señor nuestro, acoge favorablemente estas oraciones y la que te presentamos hoy, toda tu iglesia suplicante, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres, pidiéndote humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos el don de la paz y la unidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santifica todo y congrega a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracia te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos.
con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su casto esposo, los apóstoles y los mártires, ni todos los santos por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe, en la caridad, tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor Víctor Hugo, administrador, al orden episcopal, en especial en los eméritos de esta arquidiócesis, Monseñor Antonio José, Monseñor Tulio Manuel, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame.
Oración de comunión espiritual. Señor, yo creo firmemente que tú estás presente hoy aquí en el altar, bajo las especies del pan y del vino, tu cuerpo y tu sangre. Sabemos que tú te has ofrecido por todos nosotros. Hoy te pedimos el poderte recibir en el corazón en espíritu para todos aquellos que no pueden recibirte materialmente, pero que estamos todos en comunión en el mismo cuerpo místico de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Santísima Virgen María, que de tu inmaculada concepción viviste llena de misericordia, como Madre del amor hermoso de la Iglesia, suscita santas vocaciones, laicales, consagradas y sacerdotales, para el carisma de la corredención que tú misma realizas desde el cielo y la tierra, asociada al misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan un feliz domingo y esta gran solemnidad de Cristo Rey del universo nos ayude a vivir con plenitud todos los acontecimientos de nuestra vida diaria, familiar, comunitaria y social, histórica, y que podamos vencer a fuerza de bien el mal. Por eso Cristo ha vencido. María, María, mujer llena de humildad. María, María, vivo ejemplo de la paz. María, María, mujer llena de humildad. María, María, vivo ejemplo de la paz. Nosotros queremos ser así santos como tú, humildes y generosos, servidores de Jesús, porque dice la palabra que el que le sirve al Señor, al Padre que está en los cielos, podrá concederle honor. María, María, mujer llena de humildad. María, María, vivo ejemplo de